titulares más importantes de la jornada. Este es el ranking de noticias en turno AM. Una comisión técnica convocada por La Moneda propuso 22 medidas para enfrentar la crisis del empleo, entre ellas permitir semanas laborales de hasta 52 horas, reemplazar gradualmente la indemnización por años de servicio y ampliar causales de despido. El informe fue conocido el mismo día en que el INE reportó que el desempleo subió a 9,4%, su mayor nivel desde mediados del año 2021. La propuesta abrió un debate sobre flexibilidad laboral, precarización y el impacto de la desaceleración económica en el empleo formal, Nico. Sí, a ver. Este es el gran escándalo del momento. Los expertos proponen semana de hasta 52 horas en medio del alza del desempleo. La comisión técnica convocada por el Ministerio de Trabajo, encabezado por Tomás Rau, entregó al gobierno un paquete de 22 recomendaciones para enfrentar el deterioro del mercado laboral. El grupo fue presidido por el economista David Bravo y elaboró sus propuestas en un contexto marcado por 40 meses consecutivos con una tasa de desempleo superior al 8%. Sí, mira, algo corto. La propuesta más polémica apunta a modificar la forma en que se calcula la jornada laboral. No elimina las 40 horas, pero plantea promediar las horas trabajadas en periodo mucho más largo, que son 15 semanas o incluso un año completo. Es decir, en simple, una persona podría trabajar, según lo que entiendo, algunas semanas con cargas mucho más altas, incluso llegando a 52 horas semanales entre jornada ordinaria y extraordinaria, para luego compensar semanas más livianas, ¿se entiende? Entonces el gobierno insiste en que estas 40 horas no se tocan, pero para los críticos esto es una forma indirecta de flexibilizar una de las reformas emblemáticas de Gabriel Boric. Sí, el informe se alinea con los anuncios del Ministerio de Hacienda a través de Jorge Quiroz, quien había anticipado una agenda de adaptabilidad laboral. Esos son los términos que se usan para responder a los sectores con demanda variable como agricultura, turismo y gastronomía. La medida más controvertida, bien tú comentabas, que apunta a modificar el sistema de cálculo de la jornada laboral de 40 horas y en la práctica esto permitiría concentrar más horas en periodo de alta demanda. El documento sostiene que el esquema actual deja a Chile entre los países más restrictivos de la OCDE para actividades estacionales. Según la comisión, rubros como la agricultura y el turismo requieren mayor margen para organizar sus jornadas en periodos de alta producción o demanda, sin que ello implique necesariamente aumentar el total de horas trabajadas de manera anual. El ministro Tomás Rau anunció que próximamente presentará una iniciativa para modificar el cálculo de la hora en la jornada de 40 horas, en línea con el criterio de promediar las horas sobre periodos más amplios. Sí, y acá la comisión también propone reemplazar gradualmente la indemnización por años de servicio por una indemnización a todo evento financiada mediante una cotización al seguro de cesantía. Y esto es un cambio sumamente estructural. Estamos hablando de una institución laboral que existe desde 1937, tengo entendido. Los defensores dicen que entrega más certeza a los trabajadores porque garantiza compensación independiente de la causal de despido. Entonces los detractores creen que facilita que estas desvinculaciones y que reduzca la protección frente al empleador. El informe además plantea ampliar la causal de despido por necesidades de la empresa, incorporando elementos como bajas sostenidas en ventas, reorganizaciones internas o falta de la adecuación del trabajador. Entonces aquí estará una de las mayores resistencias sindicales, porque cuando se amplían las causales de despido, la pregunta inmediata es ¿quién define cuando esa reorganización es legítima y cuando se transforma simplemente en una herramienta para despedir más fácilmente? Otra propuesta permitiría pactar multifunciones, es decir, que un trabajador pueda desempeñar distintas labores sin las restricciones actuales del Código del Trabajo y, por supuesto, que desde la mirada empresarial esto aumenta la productividad, la adaptabilidad. Desde la mirada sindical existe el temor de terminar con trabajadores haciendo más tareas por el mismo sueldo. Toda esta discusión laboral se instala el mismo día en que el INE informó que la tasa de desocupación nacional llegó a 9,4% en el trimestre marzo-mayo 2026. El dato implica un aumento de 0,5 puntos porcentuales en 12 meses y representa el nivel más alto desde junio de 2021, cuando el desempleo alcanzó 9,5% durante la pandemia. Hay más personas buscando trabajo, casi 1 millón de desempleados, y en la región metropolitana el desempleo alcanzó al 9,8% en el trimestre marzo-mayo, con una alza de 0,3%
porcentual en 12 meses. Bárbara Navarrete, que nos acompaña en la mesa acá, advirtió que el mercado laboral chileno muestra signos de parálisis estructural y el debate por precarización y empleo de calidad está recién comenzando con una agenda no vinculante que queda en manos del gobierno. Camilo Espinosa, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien acá. ¿Por qué se instala esta conversación? La del empleo. Sí. Pues está la escoba. Estamos llegando a los 2 dígitos, algo que no ocurría. Estamos llegando a niveles muy parecidos a la pandemia. Eso es fundamentalmente lo preocupante. Llevamos 5 meses sostenidos también en cifras que son, en términos económicos, lo comentaban hace un rato, respecto a lo que salió en el IMASEC hace algunos minutos atrás. Y se habla ya de una recesión o la posibilidad de una recesión, algo que evidentemente tiene en alerta a los expertos en esta materia. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, las explicaciones son varias. La narrativa desde el gobierno apunta fundamentalmente a apuntar hacia el gobierno anterior. Es más o menos la tónica que se ha sostenido. De hecho, entiendo yo, en un ratito más, cerca de las 10, la idea es nuevamente poner el foco en la administración anterior. Va a haber un punto de prensa en La Moneda en donde van a plantear nuevas revelaciones de la auditoría. Esta auditoría que está haciendo el gobierno. Viene un nuevo paquete. Sí, ahora en unos minutos más, una horita más o menos, van a hacer esa, menos, 40 minutos. Van a hacer van a dar esta información. Pero más allá de ello, está en paralelo, bueno, el gobierno sabía esto y conformó una mesa, le vamos a poner comillas de expertos, porque en verdad hay harto, más que expertos, hay varios que son, digamos, no sé, está la presidenta de la Cámara de Comercio, por ejemplo, o está Cecilia Cifuentes, que sabemos que, sí, bueno, puede tener, digamos, características de experta, pero es mucho más ideológica y está muy movida. De hecho, ayer una entrevista muy cortita que dio en el The Clinic, y que justificaba esto de las 52 horas, se volvió muy viral, estaba siendo muy comentada porque en el fondo justificaba, porque dentro de este informe de reactivación laboral vienen 22 medidas. Hay que decirlo, varias de estas medidas son buenas, son positivas. Dentro de ellas está, por ejemplo, la aprobación de la sala cuna universal, en fin. Pero la que ha generado más polémica es la flexibilización de la jornada laboral, que apuntaría a la posibilidad de que existan hasta 52 horas de jornada laboral. Esto es más o menos, para que se haga una idea, 10,5 horas laborales, de hora y media al día, para poder tener estas 52 horas. Esta es la entrevista que les comentaba Cecilia Cifuentes, integrante de la mesa de reactivación laboral. Cuando uno traba mucho el despido, lo que hace es trabar la contratación, que más o menos es el espíritu que tiene esta comisión que conformó. Por eso yo decía que por ahí despertó, no, al menos hay un asterisco, ¿cierto? Como una puesta en duda, porque básicamente la lógica es precarizar el empleo para que haya más empleo. Sí. Es como en el sustento. Pero lo que no dicen, y que también hay que revisar de este informe, es que lo que ocurre fundamentalmente es que hay una caída de los empleos formales y está aumentando el empleo informal. Y lo que hacen en general este tipo de medidas es también potenciar ese empleo informal. Entonces, hay que tener mucho ojo con esta conversación. Tuvimos la semana pasada un experto y yo creo que vamos a seguir teniendo personas con las quienes leer este tipo de medidas que están circulando. Hay que decirlo también, esta comisión no es resolutiva, no es vinculante. Va a ser el ministro Rao y posteriormente también el presidente Kantz quien va a recoger esta medida y va a decir, bueno, esta sí me sirve, esta no me sirve. Lo que ocurre comúnmente con los consejos asesores, ha ocurrido en gobierno anterior y la idea es que también ocurra en esto y tiene que ver lo que es políticamente viable. Para explicar también lo de las 52 horas, no significa que mensualmente, por ejemplo, se acumulen 52 horas y que puede ser, pero lo que dicen es, vamos a mantener la regla de 40 horas, pero 40 horas como promedio. Entonces, si yo, por ejemplo, hago uso de estas 52 horas, ocurrirá que en la semana siguiente serían 12 horas menos, es decir, de las 40 tendrías una semana de 28 horas. Es lo que quieren hacer, pero el gran problema de esto es que no lo quieren hacer mensual, lo quieren hacer a nivel anual.
Tengo entendido que 15 semanas o incluso un año completo. Sí, pues no, si se está hablando del año completo, Sí. es como tener este promedio pues, ¿verdad? anual, el contrato por hora, es algo que está sobre la mesa. La idea es mantener la regla de las 40 horas, pero con mucha flexibilidad. Entonces, un empleador puede disponer de un trabajador 52 horas y devolvérselo, no sé, en octubre. Claro. Ese es como lo que está sobre la mesa en esta conversación. Lo que evidentemente mantiene muy en alerta también a los gremios de trabajadores, la CUT ya inició conversaciones respecto a esta reforma laboral. Hay que decir que esta es que también hay un tufillo mucho a la estrategia Milei, porque en el fondo Milei hizo lo mismo, planteó primero esta ley omnibus y después se fue al tiro a la reforma laboral. Entonces hay una situación ahí, y ojo también porque la estrategia Milei también involucraba, y algo que comentábamos ayer, privatización de empresas estatales. Entonces, acá la fórmula es la misma. Hay una exaltación, ¿cierto?, de los pilares que son, digamos, vienen de la dictadura en adelante, como el sustento neoliberal, pero acá aplicarlo casi sin shock. Es como, sí, démosle, hagamos la conversación democrática, pero a sabiendas de que tienen mayoría en ambas cámaras, Sí. o al menos en la Cámara de Diputados, en el Senado hay un empate. Quieren aprovechar eso y ver la posibilidad de avanzar lo que más puedan en esta agenda. Por supuesto, porque como muy bien lo comentaba, las propuestas de la comisión no son vinculantes. Y bueno, esta es mi opinión, me hago cargo de ello, lo digo acá en cámara, pero claro, al ser una comisión no vinculante, políticamente ya el mensaje ya está dado, ya muy bien conocemos cómo funciona la ultraderecha, cómo funciona este gobierno de turno, la moneda ya está abriendo esta puerta a reformas que hace algunos años era impensado para sectores de centro izquierda, y nada, qué difícil es conquistar derechos y qué fácil es perderlos. Así es. Eso es una reflexión que la gente debería hacer. Pero si no la hace, bueno, así estamos. Puesto número 2. El balance oficial por los terremotos que golpearon Venezuela subió a más de 1.900 fallecidos y sobre 10.500 heridos, mientras los equipos de rescate trabajan contra el tiempo en las zonas más afectadas de La Guaira. Las autoridades informaron que unas 30.000 personas estaban en el corredor entre Caraballeda y Catia de la Mar al momento de la catástrofe. La tragedia abrió además una controversia internacional por denuncias de trabas a rescatistas extranjeros. Desde Topos Chile, Francisco Lermanda acusó hostigamientos de militares venezolanos, mientras el gobierno chileno tomó distancia y aseguró que la misión oficial USAR, Bomberos de Chile, no ha reportado problemas. Oye, esta información reciente la estaba viendo a propósito de que estaba echándole una mirada a esta información. Hay 4 policías venezolanos detenidos porque se encontraba una caja con dólares dentro de esta búsqueda de rescate. Parece que era harta plata. ¿Se la quedaron? Y se la quedaron. Nah. Se la repartieron entre ellos. Sí, hay una tensión Se que está pasaron. ocurriendo en las labores de rescate en Venezuela, donde este grupo de los topos, los rescatistas chilenos, de fama, digamos, internacional, debido a que en general, como en Chile somos un país sísmico, tienen muchas labores y tienen mucha experiencia en esta materia, y fue a lo primero que recurrió el gobierno cuando se habló de entregar ayuda a Venezuela, digamos, al gobierno de Delcy Rodríguez. Entonces enviaron a los topos más o menos inmediatamente, o sea, fue el terremoto, al día siguiente ya estaban en un vuelo este grupo de rescatistas, también habían bomberos y estaba a quien vemos en pantalla, el subsecretario Pavés, y los topos desde allá comenzaron a quejarse porque dicen ellos que hay una suerte de, ¿cómo se llama esto cuando tú te sientes perseguido? ¿Hostigamiento? No, cuando es como cuando uno siente que me persiguen. Paranoia. Hay una paranoia, dicen, sobre todo del grupo militar que está a cargo de esta zona, La Guaira, fundamentalmente, que es la más afectada. Hay una intervención, una suerte de lo que en Chile conocemos como estado de emergencia, y hay un despliegue de militares. Y ellos dicen que hay una paranoia en el mundo militar venezolano con respecto a la posibilidad de que se infiltren espías en los distintos grupos de ayuda, no solamente los chilenos. Entonces, le están haciendo constantemente ejercicios de revisar la identidad, revisar bolsos. Hay una situación complicada. Entonces, ellos denunciaron esa situación, dicen que sienten lo que decían ustedes, una suerte de hostigamiento por parte de las fuerzas venezolanas.
Algo que también se han viralizado muchos videos de militares siendo encarados, que lo llaman a agarrar la pala y ayudar en estas labores de rescate. Recordemos que la situación sigue siendo muy preocupante y con el avanzar de los días, ya 5 o 6 días se cumplen hoy, se van haciendo menos posible la posibilidad de encontrar personas con vida. En vista de aquello, hicieron este reclamo los topos y ayer respondió Mach Pavés, el subsecretario del Interior. Uh-huh. Y lo que dijo Mach Pavés básicamente es que no nos podemos hacer cargo. O sea, ni siquiera hubo una prestada de ropa ni nada. Como, bueno... los dejaron a su suerte. Sí, fue como, es lo que hay. Fueron muy ¿cómo decir? Porque se lo preguntaron directamente y él fue bien con harta desidia su respuesta. Entonces, bueno, ellos están a su suerte, tienen que verlo allá. Lo que antiguamente se decía, tú vela o vos vela. Vos vela. Fue básicamente lo que respondió el Mach Pavés. También tenemos las declaraciones del canciller, que en el fondo niega que en verdad existan problemas sustanciales en las labores de rescate que están realizando los topos. Así que le dieron la espalda finalmente desde esta administración a este grupo de rescate. Y hay algo ahí medio tenso, medio complejo, que tiene que ver probablemente con negociaciones que están ocurriendo de manera lateral. Recordemos que en Venezuela, después de la salida forzada, hay que decirlo, de Nicolás Maduro, quien recordemos que también le mandó un mensaje a los venezolanos, al pueblo venezolano. Mandó desde la cárcel, sí. Es un post en sus redes sociales. Delcy Rodríguez, se están como restableciendo relaciones que aún no, hay que decirlo, no están restablecidas o en su plenitud, están media al borde de, y la intención de este gobierno es sí o sí mejorar esas relaciones porque necesitan habilitar el espacio aéreo venezolano para la entrega de migrantes que están acá en Chile. Uh-huh. Expulsión de migrantes. Entonces, es una conversación que está ocurriendo de manera lateral y por lo tanto abrir focos de conflicto no le conviene a este gobierno. Entonces prefiere, dicho de una manera, este conflicto con los topos y después arreglárselas cuando vuelvan y tal vez ofrecer disculpas y qué sé yo, que tener algún conflicto abierto con el gobierno venezolano. Gobierno que también sigue con una serie de conflictividades porque tiene cerrado su espacio aéreo. Le ha costado mucho también a los grupos de ayuda llegar. Hay que pedir como permiso especial y cumplir una cierta burocracia para la entrega de ayuda en distinto tipo. Pero también tiene problemas, no sé, María Corina Machado, que está como muy ansiosa por volver en este contexto. Dice ella que quiere ayudar en las labores de rescate y no puede, está, entiendo, en Panamá. Y tampoco puede volver justamente porque no se le permite. Ahora, ella dice, no, me voy a meter una lancha, voy a llegar igual, ¿no? Qué performática. O sea, sí, como dicen ahí, algunos, es como la forma de hacer política de moda. Y hay que decir, perdón, también que Venezuela está viviendo una crisis humanitaria. Según ACNUR, unas 16.000 personas han resultado afectadas y han tenido que buscar dónde vivir. Muchas no lo han conseguido, un 39% permanece en calles o espacios públicos, mientras otros se alojan con familiares o en refugios temporales como iglesias, escuelas o instalaciones improvisadas. Así que si alguno de ustedes es venezolano, tiene un amigo cercano, familiar de esa nacionalidad y está pasando por este momento complejo, le mandamos todas las fuerzas desde acá de turno. Sí, pues. Puesto número 1 en esta mañana. El Senado rechazó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau luego de que ninguno de los 4 capítulos del libelo alcanzara el quórum de 26 votos requerido para prosperar. La votación dejó al descubierto diferencias transversales sobre el mérito jurídico de la ofensiva. El resultado abrió recriminaciones dentro de la derecha, con republicanos y libertarios apuntando a los descuelgues de Chile Vamos, mientras senadores oficialistas cuestionaron la falta de coordinación previa. Grau valoró el respaldo transversal y sostuvo que la acusación no tenía fundamento. Sí, quiero decir que me llama mucho la atención en esta... bueno, contémoslo en términos generales. Hubo básicamente un desplome de la acusación constitucional en el Senado, apenas 16 votos a favor. O sea, hubo un descuelgue bien amplio desde personas. Algunos los comentamos ayer y eran predecibles,
pero se fueron sumando nombres, personas que o derechamente votaban en contra o que se abstenían de esta votación. Entonces, sobre todo en RN, en RN un desgranaje masivo de la posibilidad de respaldar esta acusación constitucional, hubo un desmarque, y me llama mucho la atención la Casa de Brujas que está realizando a esta hora ex ante respecto a los responsables. Claro. Porque sacaron 2 artículos anoche. Yo los leí muy atentamente. Uno se llama Los padres de la derrota de la derecha en la acusación constitucional contra Grau, y en la imagen vemos a 5 hombres que están en esta polémica, desde Johannes Kaiser hasta Pancho Rego, pasando por Guillermo Ramírez de la UDI, este diputado del PDG del tremendo choque, Javier Olivares, y Moreno, que fue el jefe de bancada del Partido Republicano. Y el trasfondo, los errores que dejaron a Grau mejor que antes del libelo y al oficialismo repartiéndose culpas. Uno, en el fondo, se indica con nombre y apellido quiénes son los culpables. Digamos primero quiénes son los que se desmarcaron, para tener un mapa bien claro. Se obtuvieron, por ejemplo, la presidenta de RN, Andrea Valladares, Andrés Longton, diputado, ¿cierto?, de RN por la región de Valparaíso, el UDI, Iván Moreira, Rojo Edwards, y votaron en contra Enrique Lee, también de RN, Paulina Núñez, presidenta del Senado, que le da la espalda a esta acusación constitucional, y Matías Walker del Partido Demócrata. Eso obligó a que fuesen 25 votos en contra y 16 apenas a favor. De los nombres, ya decíamos, algunos dicen que finalmente este es el gran problema, y está, yo creo que de manera profunda en ambas notas, y es que el hecho de que esta acusación constitucional provino del mundo libertario. Y el mundo libertario, si bien no contó inmediatamente con el respaldo institucional del Partido Republicano a partir de su presidente Arturo Esquela, sí tuvo y encontró voces de apoyo en la bancada de diputados. Por eso hablan de Guillermo Moreno, que es uno de los del jefe de bancada de la Cámara de Diputados del Partido Republicano, que sería parte, digamos, de este engranaje de responsabilidad, porque fue el primero en decir no, si nosotros sí apoyamos esta acusación constitucional, sirve para aceptarle un golpe a la administración anterior, y además nos permite, digamos, reforzarnos como oficialismo, qué sé yo, como el mundo de la derecha. Lo interesante es que nadie pareciera querer asumir la responsabilidad, porque republicanos culpan a Chile Vamos, los libertarios culpan a republicanos, y Chile Vamos solamente contesta esta acusación que nunca fue suya. Entonces queda en evidencia que el oficialismo todavía tiene dificultades. Es que, y eso es el quiebre que está de manifiesto. Ahí estamos viendo otra nota que es de La Tercera, que también está en la búsqueda de responsabilidades y culpas de esta derrota. Recordemos la 10ª acusación constitucional del actual oficialismo que se cae, que no tiene éxito, y que ha sido una constante de este sector político. Y bueno, yo te decía que lograron sumar a republicanos, y después se sumaron casi de manera media inerte también. Fue como como el camarón que arrastraba por la corriente. Fue algo muy parecido a lo que ocurrió con Chile Vamos, que se sube también a este carro, pero que con el avanzar de los días se empieza a arrepentir. Empieza a decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? Entonces empieza a haber un desgranaje, un descuelgue. Primero en la Cámara de Diputados, personeros como Diego Chalper son los primeros críticos. Y ya en el Senado se vuelve esto mucho más masivo. Hubo personas como Pancho Rego, que desoyeron esas voces disidentes en RN y decidieron empujarla a favor. Entonces también es indicado como uno de los responsables de este fracaso. Porque en el fondo, si RN, de manera articulada y unida, se desanclaba de la acusación, quedaban como dentro de la victoria, pero como fue dividido, al final terminan hundiéndose con el resto. Así que dicen también que además el ministro Grau termina fortalecido después de este hecho, y algo de razón tiene. O sea, ayer se le veía con un semblante mucho más compuesto, y lo mismo su abogado Patricio Zapata, que fue que destruyó los 4 capítulos de la acusación constitucional durante su presentación, y lo humilló bastante, digamos. Hay imágenes que se han vuelto viral, sobre todo en TikTok, de este tema.
Camilo Espinosa en el resumen de noticias de la mañana. Tenemos una mesa se espectacular. viene un panelazo. Hoy eso mismo se viene Cristian Heine y Álvaro Izama. Espectacular. Muy bueno. No se desconecten en turno. Tengo un dato. Porque mira, el dato que te voy a entregar te va a servir para darle vuelta a tu cabeza, porque del 9 al 11 de julio Testosterona llega al Teatro Nescafé de las Artes. La aclamada obra performática protagonizada por el periodista y escritor chileno Cristian Alarcón, dirigido por la cineasta argentina Lorena Vega, narra en primera persona la historia de un niño entre 6 y 8 años que fue sometido a un tratamiento hormonal para masculinizarlo. Entonces, así recorre la trama, la historia de la hormona y los tratamientos de conversión para proponer una reflexión sobre masculinidades contemporáneas, enlazando el relato autobiográfico de Alarcón con la investigación periodística, científica e histórica. No se la pierdan. La entrada está en ticketmaster.cl y sin recargo por servicio en boletería al teatro, con un 20% de descuento para socios de la Comunidad de las Artes. Y además estamos con nuestro espectacular campañón de suscriptores. Sigan turno a través de todas las plataformas para poder dialogar. A continuación, una charla de aquellas acá en turno, el primer canal de Trip. Los titulares más importantes de la jornada. Esto fue el ranking de noticias en turno AM.